Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro seminario en línea de la red Steno Arhus y Latinoamérica. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Jessica Zafra Tanaka. Ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Jessica tiene una maestría en epidemiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y un doctorado en salud global por la Universidad de Ginebra. Su interés académico se relaciona con enfermedades no transmisibles y métodos mixtos y cocreación. Y el día de hoy nos va a hablar sobre cocreación en investigación en diabetes y nos va a dar algunos ejemplos de Perú. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es todo tuyo. Adelante con tu presentación. Gracias, Omar. Bueno, entonces, bueno, como ya mencionaste, voy a hablar sobre algunos estudios que estamos realizando en Perú, eh, en donde usamos métodos de co-creación. Uy, ok, o sea, esto es un breve outline. Para empezar, solamente quería brindar una corta definición de qué cosa es co-creación y luego hablar de estos dos ejemplos y quizás reflexionar un poquito sobre los retos de aplicar co-creación. Em, Y esto me parece interesante porque me parece que es un término que ha empezado a utilizarse en los últimos años y lo que podemos ver es que, digamos, ha evolucionado el número de artículos que son publicados en PubMed que utilizan este término, ¿no? Entonces, es algo que se está volviendo muy popular, creo yo. Entonces, por eso también es interesante tener una ponencia sobre el tema. Y brevemente quería traerles estas definiciones. La primera es una definición en la cual se propone que la co-creación va a tener un valor agregado, digamos, en este proceso de poder entender problemas, pero también diseñar algunas soluciones. Y el valor agregado viene de justamente el involucramiento de diferentes partes, y la idea es que esto puede ayudar a desarrollar soluciones que van a estar relacionadas o que van a encajar en el contexto. Y bueno, esta otra definición también me pareció interesante porque acá mencionan que lo importante, digamos, de la idea de co-creación es este enfoque colaborativo y que se van a buscar también soluciones, pero es, digamos, es de una forma creativa o es quizás pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Y nuevamente se pone hincapié en involucrar a diferentes partes, ¿no? Em, entonces, también quería traer esto. Siento que hay, cuando uno busca qué cosa es co-creación, se encuentra con diferentes términos. Normalmente yo me he encontrado con co-creación y codiseño, pero este artículo me pareció interesante porque ellos lo que trataban de hacer era explicar qué cosa era co-creación, qué cosa era codiseño y cómo se relacionaba con otro término que yo no había escuchado antes, que era coproducción. Y básicamente lo que ellos mencionan es que co-creación puede ser considerado como el paraguas, y es lo que les he mencionado, es justamente estos métodos que van a tener el valor agregado de involucrar a diferentes personas, que van a traer sus experiencias y que a partir de esta interacción van a surgir eh, diferentes ideas, soluciones, etcétera. Y luego estos autores lo que hacen es dividir la co-creación en dos partes y la primera parte es, ellos lo llaman codiseño, que está quizás más ligado a identificar un problema, poder entender o analizar cuáles son las causas y empezar a definir potenciales soluciones y hacer este primer diseño. Y luego lo separan de esta segunda parte, que es el hecho de llevar a cabo o traer a la realidad este diseño o estas soluciones y hacer el proceso de evaluación, ¿no? Y en ambos casos, nuevamente está este paraguas de co-creación en el cual se involucra a diferentes personas, pero respetando algunos principios que van a asegurar que todos vengan como iguales, si se quiere, a la mesa o a empezar este trabajo, ¿no? Entonces, esto era solo para traer algunas definiciones y que sepamos de qué estamos hablando. Y lo otro que me pareció interesante fue esta revisión sistemática,
porque lo que ellos hacen es buscar estudios en los cuales se han desarrollado intervenciones usando co-creación y tratan de ver cuál es el impacto en algunos desenlaces y se centran en enfermedades crónicas. Entonces, un resumen de lo que ellos encuentran es que para desenlaces clínicos, y ellos ven más que nada pérdida de peso y también control de la presión arterial, ellos logran encontrar un cierto efecto. Y también en el caso de algunos desenlaces conductuales, como baja de peso o, bueno, baja de peso lo acabo de mencionar, pero dieta y actividad física, y también llegan a encontrar algunos resultados, pero en términos de desenlaces más ligados a salud mental o, por ejemplo, a autoeficacia, que tiene que ver con cómo se siente la persona para poder manejar la enfermedad, ahí no habían resultados tan concluyentes y en el caso de costo-efectividad tampoco. Em, y esto me pareció interesante porque quizás lo que les mencioné en un inicio es más sobre el valor de la co-creación porque se va a traer a diferentes personas y estas personas van a poder interactuar y esto va a ayudar a que se entienda mejor un problema y que se cree una solución. Em, y quizás el valor ahí está justamente en la participación y en tratar de hacer que la solución sea relevante, pero luego cuando vemos los ensayos, quizás se centra en algunos desenlaces, que está bien, pero acá no se refleja como ese valor de lo que se está logrando a través del proceso, ¿no? Igual lo vamos a ver luego. Em, entonces, les quería traer dos ejemplos o dos estudios que hemos hecho en Perú para que, digamos, esto de co-creación quede un poquito más claro. Y son dos ejemplos que son distintos en términos del objetivo. Todo está dentro de investigación, pero el objetivo era distinto. Entonces, el primero tiene que ver con una priorización de desenlaces. Y esto es parte, o fue parte de mi tesis. Entonces, la tesis tenía tres objetivos. Y el primero era entender qué intervenciones había para diabetes tipo 1. Lo segundo era identificar los desenlaces que se habían utilizado en estos estudios. Y lo tercero era priorizarlos. Y la idea era tratar de armar un core outcome set, o sea, tener una lista de desenlaces que tendrían que ser medidos en el sistema de salud para poder ver el progreso. Y la parte de co-creación o participación, digamos, fue en estos dos momentos, ¿no? En el momento de identificar desenlaces, pero sobre todo el momento de priorizar desenlaces. Entonces, em, los desenlaces de los que estamos hablando para la tesis los dividí en tres niveles. El primer nivel era más ligado al individuo, a la persona que tenía diabetes, y eran desenlaces, disculpen la traducción, que esto lo he traducido del inglés, pero era la carga de la diabetes o el distrés ligado a la diabetes, por ejemplo, que es algo que va a sentir la persona. Lo otro eran desenlaces que estaban más ligados al entorno más cercano, que podría ser, por ejemplo, la familia. Y acá estaba, por ejemplo, la carga del cuidador o, por ejemplo, el impacto financiero, que podía ser no solo individual, pero también dentro de la familia, digamos. Y finalmente teníamos un nivel un poco más alejado, que era la parte del sistema de salud, pero también otro tipo de soporte que podría existir para estas personas que tienen diabetes, ¿no? Entonces acá no se consideraron desenlaces clínicos. Optamos por ver este otro tipo de desenlace porque los desenlaces clínicos ya se habían trabajado antes. Y lo que hicimos para la parte de co-creación puntualmente fue esto, ¿no? El objetivo fue, ok, tenemos todos estos desenlaces y ahora lo que queremos hacer es entender qué significa esto en el contexto peruano y ver cómo se pueden priorizar para luego decir, ok, si queremos implementar algo en el sistema, tendríamos que medir estos desenlaces para saber si está funcionando, ¿no? Y la idea era que esto se haga desde el punto de vista de diferentes actores, incluyendo personas que tenían diabetes, pero también sus cuidadores, o sea, familiares que pueden apoyar en el cuidado, profesionales de salud y decisores de salud. Y como les comenté, la participación venía desde cómo empezamos a planear los talleres y las actividades que se iban a realizar.
y ahí tuvimos el feedback de personas o representantes de pacientes, que casi siempre son personas que tienen diabetes, pero que, bueno, están en ciertas asociaciones de pacientes, por ejemplo. Entonces ellos nos apoyaron en la parte de definir algunos procedimientos y también, bueno, en los talleres contamos con la participación de personas que tenían diabetes tipo 1. Y bueno, los métodos en breve era un estudio cualitativo. Ya les comenté que se trató de involucrar diversos actores, incluyendo personas que tenían diabetes. En este caso nos centramos en tipo 1. Lo que se realizó puntualmente fue un taller y se realizó un análisis temático de las discusiones del taller, ¿no? Entonces lo que se hizo fue este taller en Lima y se dividió a los grupos, a las personas en 4 grupos y en cada grupo había de 6 a 8 participantes y había un facilitador y una persona que tomaba notas. Y lo que se les pidió fue que hicieran 2 rondas de priorización de desenlaces, ¿no? Entonces, para estos talleres lo que hicimos fue separar a los grupos de acuerdo al perfil. Entonces, no mezclamos, digamos, personas con diabetes tipo 1 con cuidadores, con decisores. Cada uno estaba en grupos separados al momento de hacer la priorización, pero luego teníamos un momento en el cual todos los grupos compartían qué era lo que habían hecho en estas sesiones, ¿no? Eh, sí. Y en cuanto al material que se utilizó, lo que se hizo fue generar, o sea, parte de la tesis fue identificar los desenlaces y tratar de llegar a una definición que sea un poco más entendible para las personas. Y de ese trabajo lo que se hicieron fueron estas cartillas que nuevamente fueron revisadas y validadas con representantes de personas que tenían diabetes. Más que nada fue feedback para saber si esto quedaba claro. En la parte de atrás de las cartillas se colocaron algunas frases que salieron de estudios cualitativos para que nuevamente quede claro a qué nos estábamos refiriendo. Y se les pidió que ordenaran las tarjetas de nada importante a muy importante. Entonces, básicamente a cada grupo se les daba estas tarjetas con los diferentes desenlaces y se les pedía que las vayan ordenando en esta línea que iba de nada importante a muy importante. Y luego de las discusiones, el producto era algo así. Era como la línea y ellos iban colocando las tarjetas con los desenlaces y lo que se hacía era tomar nota de las discusiones también fueron grabadas y con eso luego nosotros pudimos entender mejor o sea, cómo habían entendido los desenlaces y cómo es que los habían priorizado de esta manera, ¿no? Y bueno, al final lo que tuvimos fue que cada grupo hizo una priorización diferente. Entonces, en este gráfico lo que se puede ver es, por ejemplo, eh, las personas que tenían diabetes, ellos priorizaron en primer lugar lo que era el soporte estructural. Y con soporte estructural nos referíamos a diversas entidades que pueden apoyar en la continuidad de cuidados de diabetes. Y esto podría ser algo como em, facilidades para acceder al mismo sistema de salud, pero también otros como soporte dentro de los colegios o escuelas cuando se trata de un niño que tiene diabetes tipo 1. Entonces había diversas áreas de soporte estructural, pero fue lo que priorizaron las personas que tenían la enfermedad. Em, que fue muy diferente, por ejemplo, a lo que priorizaban los cuidadores y que también fue diferente de lo que priorizaban los profesionales de salud o los decisores en salud, ¿no? Entonces, lo que hicimos al final, porque la idea era obtener una priorización final única, fue simplemente tomar el promedio, pero esto fue para hacerlo de forma más pragmática. Y quizás lo más interesante es esto que he mencionado, ¿no? Que cada grupo va a priorizar de una forma distinta y cada grupo tiene una lógica de por qué lo están haciendo así. Em, entonces, este fue el resultado que se obtuvo de este estudio, que nuevamente era algo un poquito más técnico. Lo que se quería era priorizar desenlaces. Entonces, el problema que se tenía en un inicio era que se quería tener esta lista. Nuevamente, al tener la lista, esto ayuda.
a saber qué es lo que tendríamos que medir en el sistema de salud para ver si es que lo que se está haciendo tiene algún impacto en algo que es relevante para las personas que también, o sea, las personas que tienen diabetes. Los métodos que se usaron fueron básicamente talleres. Aquí se consideró que el usuario final eran las personas que tienen, digamos, los diversos perfiles, porque si bien son los decisores en salud quienes van a tener la información de qué es lo que se está midiendo en reportes o qué sé yo, los profesionales de salud también lo pueden usar para modificar su práctica y las personas con diabetes también, porque podrían usarlo para cambiar un poco, o digamos, para abogacía, por ejemplo, y tratar de cambiar el sistema. Y justamente por eso fue que se involucraron a todos estos actores en los talleres, ¿no? Y el proceso, bueno, se evaluó haciendo algunas preguntas al final del taller. Y la última parte, que es cómo escalar la solución, aún estamos en trabajo. Pero nuevamente esto era un poquito más técnico de tratar de identificar y priorizar desenlaces, ¿no? Entonces, Eh, eso es un ejemplo. Y el otro que quería traer era este de acá, que ya es algo quizás un poquito menos técnico en el sentido de que es usar co-creación para crear una intervención. Entonces acá hay algo concreto que se está creando y es parte del proyecto que se llama Food Selfie, que se está desarrollando en Crónicas. Y el componente de co-creación es que es uno de los componentes del proyecto. Tenía como objetivo desarrollar una intervención para la prevención de úlceras de pie diabético. Entonces, dentro de este componente, lo que hicimos fue seguir dos pasos. El primero fue hacer un journey map o un recorrido del paciente que básicamente ayuda para saber qué es lo que está experimentando la persona cuando navega el sistema de salud. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la segunda parte fue desarrollar una herramienta de salud móvil o un app para la detección de lesiones preulcerativas. Y nuevamente, bueno, los métodos. Para el Journey Map fue un estudio cualitativo descriptivo y se hicieron entrevistas a profundidad a personas viviendo con diabetes que estaban en riesgo de tener pie diabético o que ya habían tenido pie diabético, cuidadores de estas personas y profesionales de salud. Igual acá se hizo un análisis temático que está aún en proceso. Y bueno, este es el Journey Map. Ahorita vemos algo un poquito más detallado, pero esto es para que puedan ver la complejidad. Acá lo que se hizo fue hacer estas entrevistas y luego se identificó diferentes momentos en los cuales las personas entraban en contacto con el sistema de salud. Y lo que hicimos fue identificar experiencias o emociones que surgían al entrar en contacto con el sistema, para luego tratar de entender esta experiencia y tratar de entender cómo se podía mejorar. Entonces, esto es en chiquito. Por ejemplo, para lo que era el momento de prevención, se tenía tres puntos diferentes. Uno era reconocimiento de riesgo, o sea, identificar que la persona tenía algún riesgo para desarrollar una úlcera. El otro era brindar la información para la prevención y el otro era implementar los cuidados en casa. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en naranja eran personas que quizás tenían bajo riesgo y que aún no habían desarrollado la úlcera. Y acá lo que sentían era, al inicio al decirles, ok, hay un riesgo, lo que surgía era negación. Quizás al momento de brindar la información era más confusión y luego al momento de tener que implementar los cuidados en casa era desgano, ¿no? Y luego al ver un poco más los detalles surgía, ok, se resisten a aceptar que los signos o que algunos síntomas que ellos tienen se deben a que están en riesgo de desarrollar algo más grave y que puede ser por miedo, por desconocimiento, ¿no? O sea, esto básicamente lo que nos permitía era identificar, ok, estos son los momentos por los que atraviesa la persona, qué es lo que está sintiendo en esos momentos y por qué. Y a raíz de esto es que también podíamos decir, ok, si el problema, por ejemplo, acá en reconocer el riesgo era que la información no era clara o que acá en la información preventiva la información era incompleta, entonces acá la solución está relacionada a
mejorar la información que se brinda a estas personas en esos momentos específicos, ¿no? Entonces, así es como utilizamos el Journey Map. Pero este trabajo fue complementado con talleres de co-creación. Entonces, en un primer momento se creó el Journey Map para entender qué era lo que estaba pasando. Y luego lo que hicimos fue estos talleres. Los talleres igual involucramos al mismo perfil de participantes y esto lo hicimos en dos regiones de Perú, fue en Lima y en Piura, ¿no? Y digamos, el análisis de datos aún no lo hemos hecho de una forma tan formal, básicamente fue una síntesis de los resultados entre los talleres. Y acá los procedimientos fueron, bueno, básicamente realizamos 8 talleres, 4 en Lima y 4 en Piura. Y, digamos, los talleres tenían una estructura y un objetivo claro. El primer taller era retomar el Journey Map y tratar de identificar barreras y facilitadores para el cuidado de pie diabético y empezar a proponer soluciones un poquito más concretas. Los talleres 2 y 3 eran más que nada para testear y para empezar a desarrollar la aplicación. Y el último taller era porque la intervención nosotros la vamos a pilotear y queríamos hacer, digamos, queríamos también co-crear los procedimientos del estudio piloto. Entonces, para eso tuvimos un cuarto taller. Y acá lo que se hizo fue que se hacía un taller, por ejemplo, el taller uno en Lima y luego el taller uno en Piura. Entonces, lo que se aprendía del taller uno en Lima podía alimentar al taller uno en Piura para ir modificando, ¿no? Y así fue más o menos como se hicieron los talleres. Y acá lo que se hizo se dividió a los participantes en grupos de discusión y cada grupo igual era de 6 a 8 personas y en cada grupo había un facilitador y una persona que tomaba notas. Y acá los grupos, digamos, tuvimos grupos mixtos y también grupos separando el tipo de perfil, ¿no? Entonces, uy, por ejemplo, en mixto me refiero a que dentro del mismo grupo estaban los facilitadores, pero también había personas con diabetes, había profesionales de salud, había cuidadores. Y esto lo hicimos más que nada al momento de evaluar el Journey Map, porque queríamos que cada participante o cada tener la perspectiva de cada perfil y que estos se pudieran contrastar con lo que las otras personas estaban diciendo. Entonces eso lo hicimos, por ejemplo, en el taller uno. Al momento de ver la aplicación, las funcionalidades de la aplicación y cómo podría ser utilizado por los diferentes perfiles o personas, ahí sí los dividimos de acuerdo al perfil, ¿no? Entonces las personas con diabetes estaban en un grupo, los profesionales en otro, porque ahí lo que nos interesaba era entender cómo es que nuestra intervención o nuestra aplicación podría ser utilizada por ese grupo específico. Em, y dentro de los materiales, pues había varios, pero quizás lo más importante es que se utilizó como insumo el Journey Map que se desarrolló en la primera fase del estudio. Y nuevamente, esto se utilizó para partir de algo concreto que el estudio se realizó en Perú. Entonces, esto era algo que salía de la experiencia de los pacientes en el sistema de salud peruano. Y lo que se buscó en los talleres fue tratar de, primero, validar el Journey Map, en el sentido saber si es que esto resonaba con las experiencias de las personas que estaban participando en los talleres. Y lo otro era, ok, ver qué cosa era lo más importante para ellos y empezar a plantear algunas soluciones. Y la segunda, digamos, el segundo material que utilizamos fue una versión dummy de la aplicación. Y esta versión dummy se desarrolló en base a lo que se recogió de estas entrevistas previas, pero también en base al trabajo que se hizo con un grupo asesor que tiene el proyecto. Entonces, digamos, llegamos a los talleres teniendo una versión muy, muy, muy preliminar de qué era lo que podría hacer esta aplicación. Y los resultados en términos del Journey Map fue que pudimos identificar diversas barreras para el acceso a los cuidados de salud. Y bueno, acá está bien general. Lo primero fue que había dificultades o problemas en la organización del sistema de salud.
que acá nosotros lamentablemente no podemos hacer mucho dentro del proyecto. Y luego había cosas más ligadas al entrenamiento de los profesionales de salud que quizás no sabían mucho sobre cómo detectar pie diabético o cómo detectar que alguien estaba en riesgo y cómo manejar el pie diabético. Y lo otro era la educación que se brindaba a los pacientes y los cuidadores podría ser insuficiente. Entonces, a raíz de esto se plantearon diversas soluciones y dentro de, o sea, lo que nosotros buscamos en este proceso fue, ok, de todo lo que está surgiendo, habrá cosas que nosotros podemos mejorar a través de este proyecto y habrá cosas que no. Y de lo que podemos hacer en el proyecto, habrá cosas que irán para nuestra intervención en sí y habrá cosas que no. Entonces, dentro de lo que no podía entrar dentro de la intervención, por ejemplo, era el entrenamiento de los profesionales de salud. Pero esta igual fue una actividad que se está realizando, y bueno, que se está realizando ahorita dentro del proyecto. Entonces se está haciendo un curso híbrido para entrenar profesionales de salud en el manejo del pie diabético, que salió como sugerencia de todos estos talleres. Y lo otro que salió que se integró en la aplicación fue la necesidad de materiales educativos. Entonces, el desarrollo y la validación de los materiales educativos también se realizó dentro de los talleres, ¿no? Entonces, y materiales educativos muy diversos. Tenemos cómics, videos, y esto es a raíz de lo que las personas iban mencionando que era lo que necesitaban o cómo era, cuál era la mejor manera de empaquetar la información, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una parte, esto es lo que aprendimos con el Journey Map. Y lo que aprendimos en los talleres que estaban orientados a la aplicación, nuevamente, la aplicación en un primer momento estaba basada en lo que obtuvimos de algunas entrevistas, de experiencias previas que tuvimos en la primera fase del proyecto y también de las sugerencias que salían de este comité asesor. Y la aplicación en sí tenía dos o tres funcionalidades básicas. Lo más importante era que la aplicación tomaba fotos y que la idea era que justamente el proyecto se llama Food Selfie, entonces la idea era que la persona se tome una foto de la planta del pie y que esta foto sea procesada en un algoritmo de inteligencia artificial que le bote el resultado de, ok, tienes una herida, o mejor dicho, tienes una lesión preulcerativa, tienes un callo y tienes riesgo y qué sé yo. Entonces, eso era lo que tenía la aplicación. Y a raíz de los talleres, lo que se hizo fue ya sea mejorar las funcionalidades iniciales. Y un ejemplo fue que, o sea, nuestra idea era, ok, queremos que sea foot selfie. O sea, queremos que la persona se tome un selfie de su pie. eh, y nos fuimos dando cuenta que esto no era posible para algunos individuos porque era difícil tomarse una foto de la planta del pie. Entonces, a raíz de los talleres fue surgiendo esta idea de, ok, quizás se le puede agregar un control de voz. Entonces, ahora cuando la persona dice foto, la aplicación toma una foto, ¿no? Entonces, eso ya va ayudando. Lo otro es que también nos dimos cuenta que las personas iban a necesitar apoyo de quizás un familiar. Entonces, al momento de desarrollar las guías o el material de instrucciones sobre cómo aplicar el app, también se incluye el hecho de que, ok, vas a necesitar la ayuda de alguien, pídele a alguien que te ayude a tomar tu foto y así, ¿no? Entonces son cosas que fueron saliendo dentro de los talleres. Y lo otro fue que también se incorporaron nuevas funcionalidades, que eran cosas que no estaban consideradas en un inicio, pero que a raíz de las discusiones se fueron trabajando y se fueron incluyendo. Y una de ellas fue, por ejemplo, lo que mencionaron dentro de los talleres fue que, ok, está muy interesante que me digan si tengo una lesión o no, si tengo riesgo o no, pero yo quiero saber a dónde tengo que ir, con quién entro en contacto, cómo hago para que me vean, etcétera, etcétera. Entonces, la idea fue, o sea, fue una idea que mutó bastante, pero en un inicio era como que sí, usamos GPS y que te muestre el establecimiento más cercano, una cosa así. Pero ahí lo que hay que hacer es considerar también factibilidad y sostenibilidad. Si se quiere algo de ese tipo, entonces requiere que
por ejemplo, se tenga una lista actualizada de los establecimientos de salud y qué profesionales están y qué horarios de atención y etcétera, etcétera, y eso ya era un poco complicado. Entonces lo que se hizo al final fue hacer un repositorio de hospitales o establecimientos donde había una unidad de pie diabético y también un repositorio de asociaciones que trabajan sobre la prevención de pie diabético, por ejemplo. Entonces, fueron otras funcionalidades que se agregaron dentro de la aplicación a raíz de todos estos talleres, ¿no? Eh, entonces, este es un pequeño resumen. Acá el problema era, bueno, que el pie diabético es una complicación importante en Perú que lleva a amputaciones. El objetivo era desarrollar intervenciones para prevenir el pie diabético, pero lo que se quería, y algo en lo que se puso mucho énfasis desde el inicio, era que se quería que la intervención considere el contexto de las personas y que realmente responda a sus necesidades. Y es por eso es que se decide utilizar estos métodos de co-creación y específicamente, bueno, se usó el Journey Map y se usaron estos talleres. Y acá los usuarios finales es básicamente las personas que tienen diabetes y que están en riesgo de desarrollar el pie diabético, pero los que participaron en la co-creación fueron personas con diabetes y también cuidadores, porque ya mencioné, tienen que, o sea, digamos, los cuidadores van a apoyar en estas actividades y también profesionales de salud, porque nos interesaba ver cómo es que ellos podían integrar este tipo de intervención o la información que se estaba recolectando. Y al final, digamos, una forma de evaluar nuestro proceso fue un poco la retención en los talleres, en el sentido que hicimos 4 talleres a lo largo de, digamos, 8 talleres en total, pero 4 talleres en Lima y 4 en Piura, y lo que se quería era tener a los mismos participantes. Eh, entonces, no tengo el dato exacto, pero tuvimos buena retención porque había un grupo de personas que estaba presente en todos los talleres, lo cual quiere decir que, bueno, es un reflejo de que las personas realmente estaban sintiendo que esto era útil. Y lo otro es que también vamos a pilotear la intervención en los próximos meses. Eh, y lo último es que si queremos escalar esta solución, lo que se ha estado haciendo es, desde un inicio se involucró a diferentes perfiles en los talleres, por ejemplo, incluyendo profesionales de salud, pero también, también se tiene este comité asesor con el que se está trabajando en paralelo. Y lo que se busca esa es otra forma de participación en investigación y lo que se busca ahí es que a raíz de estas colaboraciones y de este involucramiento temprano, sea más fácil luego integrar la intervención, si es que podemos probar que tiene un efecto. Entonces, eso es parte del estudio también. Y quizás para terminar, sí, porque ya me pasé, creo. Digamos, a raíz de estas experiencias, esto es lo que he estado pensando como potenciales retos, pero igual luego podemos discutirlo. Eh, Creo que uno es ese término, esta idea de iteraciones, porque no es un proceso que, ok, hago una consulta una vez y ya está, sino que requiere estar en contacto y requiere eh, desarrollar algo, testearlo, y esto necesariamente implica tener tiempo y tener dinero, o sea, tener recursos, básicamente, lo cual en investigación a veces es un poco complicado. Lo otro es que si queremos que el proceso de co-creación recoja las perspectivas de diferentes grupos, entonces se tiene que tener a todos estos participantes a bordo y participando en los talleres, y cada grupo va a tener diversos intereses. Entonces también es necesario ver cómo es que se manejan estos intereses y también cómo es que se manejan las diferentes expectativas. Porque, claro, si uno dice, ok, quiero prevenir el pie diabético en Perú,
de repente si involucramos a los decisores en salud, ellos van a decir, bueno, entonces necesito una inversión de no sé cuántos millones de soles, pero el proyecto no puede hacer eso. Entonces, siempre hay que manejar estas expectativas de qué es lo que realmente se puede hacer dentro del proyecto y qué no, e ir seleccionando qué es lo que, digamos, lo que incorporamos ahora, lo que hacemos a mediano plazo, lo que dejamos y se trabaja luego, qué sé yo, ¿no? Pero es necesario estar consciente y el manejar estas expectativas. Y lo otro es tratar de mantener flexibilidad, lo cual también puede ser un poco complejo cuando se está llevando a cabo un estudio, porque se tiene que cumplir con un timeline, se tiene que tener un protocolo claro desde un inicio, pero al mismo tiempo necesita tener un poco de flexibilidad porque si surge algo dentro de los talleres, por ejemplo, entonces se tiene que ir modificando, ¿no? Entonces es también un juego entre investigación que tiene que ser algo concreto, digamos, pero también poder adaptarse a lo que va surgiendo dentro del proceso, ¿no?